Cuando los españoles llegaron a la gran México Tenochtitlán, su ideología medieval no les permitía comprender la grandeza de nuestra filosofía y de nuestra bellísima religión que combinaba la naturaleza con las deidades. Fray Bartolomé de las Casas, que era un sacerdote que al final de los tiempos no solamente llegó a describir, sino a admirar la belleza de nuestras costumbres, de nuestras raíces, de nuestra bellísima filosofía, nos describía en su libro Apología lo siguiente. Apartado primero, los dioses. Capítulo 13. Los dioses en Nueva España, referido lo que las gentes naturales desde la isla española y de las comarcas circunstantes sentían de Dios y de los dioses, y lo demás tocante a la religión y lo que parecía oler y saber a idolatría. Entremos en el abismo y en la profundidad de la tierra firme, donde cuando a algunos reinos y provincias de ella excedieron los habitantes de ellas en dioses y en ritos y en sacrificios y culto divino, aunque sacrílego, y de la religión y de devoción a todas las naciones antiguas de que arriba en muchos capítulos hemos tratado, y a todas las demás que ignoraron al verdadero Dios por todo el mundo. Y primero que descendamos a la multitud de los dioses, se ha de saber que antes de que el capital enemigo de los hombres y el usurpador de la reverencia que a la verdadera deidad es debida, corrompiese los corazones humanos en muchas partes de tierra firme. Tenían conocimiento particular del verdadero Dios, teniendo creencia que había criado el mundo y era Señor de ellos y los gobernaba, y a él acudían cuando sus sacrificios y cultura y veneración, y con sus necesidades, y en las provincias del Perú y de México la llamaban Viracocha, que quiere decir el creador o el hacedor, en México Quetzalcóatl, y Señor Dios de todo. En algunas provincias, que es cerca de Guatemala, así lo han llamado y entendido los religiosos, y tienen noticia del mismo haber sido en la Nueva España. Pero los tiempos andando, faltando gracia y doctrina, y añadiendo los hombres muchos pecados, por justo juicio de Dios, y fueron aquellas gentes dejadas ir por los caminos errados del demonio, les mostraba como acaeció a toda la masa del linaje humano, como arriba y en algunos capítulos se ha declarado, de donde nació el engaño de admitir a una multitud de dioses. Y para que se tenga noticia de los dioses que aquellas tan infinitas naciones tenían y adoraban, es de tomar por regla general que por todo aquello que se sabe de aquella vastísima tierra firme, al menos desde la Nueva España y atrás mucha tierra de la Florida y de la Xíbola y adelante hasta los reinos de lo que ellos llamaban
Mesoamérica, todos veneraban en gran medida al sol por el mayor y más poderoso y digno de los dioses, y a este dedicaban el mayor y más suntuoso y rico y mejor templo, como parece por aquel grandísimo y riquísimo templo de algunas de las ciudades, en los cuales en riquezas nunca otro en el mundo se vio, ni en sueños se imaginó, por ser todo vestido de dentro, paredes y el suelo y el cielo o lo alto de enormes chapas de oro y de plata, entre tejidas la plata con el oro, no piezas de a dos dedos de tamaño, ni delgado como tela de araña, sino de a vara de medir y de ancho de a palmo y de palmos gruesos de poco menos que media mano y de media arroba de peso. Los vasos del servicio del sol, tinajas y cántaros de los mismos metales, tan grandes que, si los viéramos fuera difícil y cerca de imposible creerlo, cabían a 3 y a 4 arrobas de agua, o de vino, o de otro licor, como se mencionó arriba. Por toda la Nueva España, tantos eran los dioses y tantos los ídolos que los representaban, que no tenían número, ni se pudieran en suma diligencia por muchas personas solícitas contar. Yo he visto casi infinidad de ellos. Unos eran de oro, otros de plata, otros de cobre, otros de barro, otros de palo, otros de masa, otros de diversas semillas. Unos hacían grandes, otros mayores, otros medianos, otros pequeños, otros chuecos y otros más derechos. Unos formaban como figuras de obispos con unas mitras, otros con un mortero en la cabeza, y allí le echaban vino en sus fiestas, por lo cual se cree ser el dios del vino. Otros tenían figuras de hombres, otros de mujeres, otros de bestias, como leones, tigres, perros, venados, otros como culebras, y estos de varias maneras largas, enroscadas y con rostros de mujer, como se suele pintar la culebra que tentó a Eva. Otros de águilas y otros de búhos y otras aves, y otros daban la figura del sol, y a otros de la luna, y a otros de las estrellas, a otros formaban como sapos y ranas y peces, que decían ser los dioses del pescado. De estos llevaron de un pueblo que estaba casi a una laguna a otro pueblo, pasando después por allí ciertas personas pidiéndoles que les diesen para comer algún pescado. Respondieron que les habían llevado el dios de los peces y por esta causa ya no lo tomaban. Tenían por dios al fuego y al fuego y al aire y a la tierra y al agua, y de esas figuras pintadas de pincel y de bulto, chicas y grandes. Tenían dios mayor, y este era el sol, cuyo oficio era guardar el cielo y la tierra. Otros dioses que fuesen guardados de los hombres y estuviesen por ellos como abogados ante aquel gran dios. Tenían dios para la tierra, otro de la mar, otro de las aguas, otro para guardar el vino y otro para las sementeras. Y para cada especie de ella tenían un dios, como para el maíz o como para el trigo, para los garbanzos y habas o frijoles, otro para el algodón y para cada una de las frutas. El año de aquellas gentes mexicanas tenían 365 días, 18 meses, 5 días el año.
y cada mes 20 días, y la semana de 13 días, de lo cual tienen constituido un calendario, y para cada día de la semana y del mes y del año tenían su ídolo con su nombre propio, y esos nombres ya eran de nombre de hombres que tenían o habían tenido por diosas y dioses. Y así todos los días estaban ocupados con estos ídolos y nombres y figuras, de la manera que nuestros breviarios y calendario tienen para cada día su santa o santo. Veneraban y adoraban también por dioses a los hombres que habían hecho algunas hazañas señaladas o inventando cosas nuevas en favor y utilidad de su república, o porque les dieran leyes o reglas de vivir, o les enseñaron oficios o sacrificios a algunas otras cosas que les parecían buenas y dignas de ser satisfechas con obras de agradecimiento. En la ciudad mexicana tenían un gran dios cuya estatua estaba en el templo grande y principal de la ciudad, de que arriba en el capítulo 5 se hizo mención, el cual le llamaban Huitzilopochtli. Uchichihuitl lo menciona Fray Bartolomé de las Casas porque no podían pronunciarlo, obviamente, que por corrupto y como un vocablo llamaban Huichilobos, refiriéndose a Huitzilopochtli. Con dos hijos suyos, o según otros dicen, los hermanos llamados Tezcatlipoca, Texcapocatl, el uno, el cual fue el señor y dios de la ciudad de Texcoco, y otro hijo o hermano llamado Camachil, que señoreó la provincia de Tlaxcala, y en ella lo tuvieron por dios. Fingen los tlaxcaltecas que la mujer de este se convirtió en la sierra donde está fundada la ciudad de Tlaxcala. Vinieron estos de hacia el poniente de la generación que se dice de los chichimecas. Fueron grandes capitanes esforzados y entre ellos valerosos hombres, los cuales señorearon por grado o por fuerza aquellas provincias de México, Texcoco y Tlaxcala, cuyos propios naturales habitadores y aborígenes eran la gente que llamaban otomíes. Dícense aborígenes las gentes que habitan en algunas tierras que son tan antiguas que no se sabe de ellas, de dónde trajeron origen, y así las gentes antiquísimas que se hallaron y poblaron a Italia, y estaban derramadas por ellas cuando Eneas vino a ellas. Se dijeron aborígenes, cuasi sin origen, o que se sabía su origen. Así lo prefiere Salustio y Trojo Pompeyo en el principio del libro 43, y Dionisio Halicarnaso, libro primero, y Tito Lidio en el principio de las décadas, y Solino, capítulo 2 y 8. Este Huichilobos fue el gran primero, puso por su nombre a México Tenochtitlán, porque era su genealogía de los tehuiles chichimecas, que viene de teohuiles, que es una fruta que llamamos tunas, vocablo de esta isla española, y porque de ella se mantenían aquellos tehuiles chichimecas. Traían por armas a insignias del bicho Huichilobos, las tunas, las cuales ahora tiene la Ciudad de México por concesión real. Este Huichilobos amplió la ciudad y dio orden para que se hiciesen las calzadas por las lagunas, porque de la ciudad se pudiese salir de las tierras enjutas sin tener necesidad de canoas o barcos. Puso también orden en los templos y sacrificios y ceremonias del culto divino,
y el primero que inventó y mandó que se sacrificasen hombres, el cual sacrificio en toda aquella tierra nunca fue antes visto. Dícese de este que en su vida quiso que lo celebrasen por Dios, aunque no con tanta soberbia quizá, y aún como Nabucodonosor, que mandó a Holofernes que todos los dioses de la tierra extirpase, para que todas las naciones que sojuzgase a él solo adorasen por Dios, como aparece en el libro de Judith, capítulo 3, 5 y 6. Y Cayo Calígula, emperador de Roma, envió por todo el imperio su imagen, mandando que todos por Dios lo adorasen y le constituyesen templos, llamándose hijo de Júpiter, y constituyó sacerdotes suyos y singulares exquisitos sacrificios, y a su estatua de oro que mandó poner en su templo de Roma, ordenó que cada día le sacrificasen pavones y faisanes y otras aves preciosísimas y costosas. Pareciera increíble, pero a los sacerdotes españoles no podían ni siquiera ellos comprender la diversidad de una cultura diferente. Para el mismo fray Bartolomé de las Casas se les hacía extraño, ni él mismo podía comprender que existiesen culturas que adorasen a dioses diferentes, porque para ellos que provenían de un estadio medieval, su único Dios y Dios verdadero era Jesucristo o Yahvé. De ahí que al encontrar a dioses como Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Mictlantecutli, Coatlicue, no podían comprender ni en grado mínimo la grandeza y la maravilla de una nueva cultura. Fragmento de el libro Antología de Fray Bartolomé de las Casas, capítulo 13, junio del 2025.